Hola a todas y todos que estén presenciando esta exposición. Nosotros les hablaremos sobre la acidez y basicidad de compuestos orgánicos. El equipo está conformado por sus servidoras Samantha Duarte Espinosa, Jimena Yoselín Gracia Martínez, Aida Lisbeth Ibarra Campillo y Susana Paula Villanueva López. A continuación les voy a dar una breve introducción sobre lo que se va a abordar en este tema. El equilibrio ácido-base es esencial para la salud y el funcionamiento del cuerpo. El pH de los fluidos corporales debe estar dentro de los ciertos límites para que las enzimas, proteínas y otros procesos biológicos puedan funcionar correctamente. El monitoreo del pH es importante para diagnosticar y tratar desequilibrios que pueden causar enfermedades. Definición de acidez y basicidad. La acidez y basicidad de compuestos orgánicos son propiedades fundamentales en biomédica, afectando la estabilidad, reactividad y funciones biológicas de moléculas cruciales. Los compuestos orgánicos pueden afectar como ácidos o bases, dependiendo de su estructura y capacidad para ceder o aceptar protones, lo que influye en procesos como la actividad enzimática, el transporte de moléculas y la regulación del pH en los sistemas biológicos. Algunas características de la acidez es el pH de los ácidos oscila entre 0 y 7, tienen una capacidad de destruir tejidos orgánicos, suelen ser solubles en agua y actúan como conductores de corriente eléctrica. La capacidad que tiene una sustancia o materia para permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí tiene diferentes tipos de conductividad, como son los siguientes: conductividad de agua, conductividad en materiales y conductividad en suelos. Algunas características de basicidad son las siguientes: tienen pares de electrones no compartidos, son grupos aminos, estructuras electrónicas ricas de electrones, influencia de entorno y una conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica vendría siendo una solución acuosa que está relacionada con la movilidad de los iones en esa solución. Cuantos más iones hay en la solución, mayor será la capacidad para conducir la electricidad. La acidez y basicidad en la escala del pH. La acidez se refiere a la cantidad de iones de hidrógenos positivos presentes en una solución. Cuando mayor sea la concentración de hidrógenos positivos, más ácida será la solución. Por el contrario, en la basicidad se refiere a la cantidad de iones hidroxilos negativos presentes en una solución. Cuanto mayor sea la concentración negativa, más básica será la solución. ¿Qué es un ácido o una base según Bronsted-Lowry? La teoría de este mismo define los ácidos y las bases en función del intercambio de protones, los cuales son iones de hidrógeno sin electrón, por lo tanto con carga positiva. Según esta teoría, un ácido de Bronsted-Lowry es cualquier sustancia que puede donar un protón a otra sustancia. Por el contrario, una base de Bronsted-Lowry es cualquier sustancia que pueda aceptar un protón. Este modelo permite comprender las reacciones ácido-base de una forma más amplia, ya que no se limita a soluciones acuosas como otras teorías. Por ejemplo, cuando el ácido clorhídrico se disuelve en agua, dona un protón y se convierte en ion cloruro, mientras que el agua actúa como base al aceptar ese protón, formando un ion hidronio. De manera similar, el amoníaco es una base porque puede aceptar un protón y convertirse en ion amonio. Pares conjugados ácido-base. Los pares conjugados ácido-base son fundamentales en la teoría. Un ácido es una sustancia que dona un protón, cuando lo hace se convierte en su base conjugada. Por otro lado, una base acepta el protón y al hacerlo se convierte en ácido conjugado. Estos pares nos ayudan a entender cómo ocurren las reacciones ácido-base, especialmente su reversibilidad y la estabilidad de los productos. Por ejemplo, fuerza ácida y constante acidez. Ka, que es la constante de acidez, mide qué tan fuerte es un ácido. Si un ácido dona protones fácilmente, su Ka será alto. Si no dona fácilmente protones, será bajo. Por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene un Ka muy alto, lo que lo hace un ácido fuerte. El pKa, que es el logaritmo negativo de Ka, se utiliza para comparar ácidos. Un valor bajo de este indica un ácido fuerte y un valor alto indica un ácido débil.
Todo ácido tiene una base conjugada y viceversa. Ka y pKa son herramientas para saber qué tan fuerte es un ácido. Fuerza básica y constante de basicidad. En el lado izquierdo tenemos a Kb, que es la constante de basicidad. Mide qué tan fuerte es una base, es decir, su capacidad para aceptar protones en una solución acuosa. Si el valor de Kb es alto, significa que la base es fuerte, porque acepta muchos protones y se disocia completamente. Si el valor de Kb es bajo, la base es débil y solo se disocia parcialmente. Del lado derecho tenemos a pKb, que es una forma logarítmica de expresar a Kb, similar a como pKa, que representa la acidez. Cuanto más bajo es el valor de pKb, más fuerte es la base. Así como pKa mide la fuerza de los ácidos, entonces pKb mide la fuerza de las bases. Kb y pKb están relacionados a un Kb alto de un pKb bajo, y eso nos dice que la base es fuerte. En esta tabla se muestran las principales diferencias entre acidez y basicidad desde varios enfoques. Empezamos con la definición según Bronsted-Lowry. Un ácido es una sustancia que dona protones, es decir, iones, mientras que una base los acepta. En cambio, según la teoría de Lewis, los ácidos aceptan pares de electrones y las bases los donan. Estas dos teorías nos dan diferentes formas de entender cómo se comportan estas sustancias en reacciones químicas. También tenemos la forma de medir su fuerza. Para los ácidos usamos pKa y para las bases el pKb. En ambos casos el valor es inverso a la fuerza. Un pKa bajo indica un ácido fuerte y un pKb bajo indica una base fuerte. Esto significa que mientras más pequeña es la cifra, más fuerte es la sustancia. En cuanto al pH, los ácidos tienen un pH menor a 7, ya que aumentan la concentración de iones en solución acuosa, mientras que las bases tienen un pH mayor a 7 porque aumentan la concentración en iones OH. Por último, la tabla también muestra lo que ocurre cuando un ácido o una base reacciona. Un ácido, al perder un protón, se convierte en su base conjugada, y una base, al ganar un protón, forma su ácido conjugado. Este equilibrio entre ácidos y bases conjugados es esencial para entender reacciones ácido-base. ¿Cómo influye la estructura de un compuesto en su comportamiento ácido o básico? La estructura del compuesto afecta su acidez o basicidad al modificar qué tan fácil es donar o aceptar un protón. Factores como la electronegatividad, la resonancia, el efecto inductivo, la hibridación y el tamaño de dicho átomo influyen directamente en la estabilidad de las especies conjugadas y por lo tanto en su comportamiento ácido o básico. Factores que afectan la acidez y basicidad. Efecto del átomo que porta el hidrógeno positivo. Cuanto más electronegativo sea el átomo, más fácil es perder dicho hidrógeno. Resonancia. Si la carga negativa que queda al perder el hidrógeno, esta se puede deslocalizar por resonancia, el ácido será más fuerte. Efecto inductivo. Grupos electronegativos cerca del grupo ácido aumentan su acidez al atraer electrones. Hibridación del átomo. Cuanto mayor sea el carácter S del orbital donde esté el hidrógeno, más ácido es el compuesto. Tamaño del átomo. Átomos más grandes estabilizan mejor la carga negativa. Ahora daremos ejemplos de ácidos comunes en química orgánica y cómo se escribe la nomenclatura de dichos ejemplos. En el grupo de ácidos carboxílicos se contiene el grupo funcional carboxilo. Son los ácidos más comunes y fuertes en química orgánica, aunque siguen siendo ácidos débiles comparados con los inorgánicos fuertes. El hidrógeno del grupo OH se ioniza fácilmente liberando un protón de hidrógeno positivo. Ejemplo es el ácido acético. La nomenclatura a seguir en estos casos es identificar la cadena principal. En el ejemplo que se muestra a continuación se encuentran 4 carbonos. Después se enumera la cadena principal. Escribir el nombre completo, ácido más el sustituyente que se escribe en orden alfabético indicando su posición, más el nombre de la cadena principal. En este caso tiene una terminación en oico.
En el ejemplo que se muestra se tienen 4 carbonos. En el carbono 3 se tiene un metil. La cadena al ser de 4 carbonos es un butano y termina en oico porque es un ácido carboxílico. En este caso el nombre sería ácido más 3-metilbutanoico. Otro grupo común en los ácidos son los fenoles. Tienen un grupo hidroxilo unido a un anillo aromático. Son más ácidos que los alcoholes porque el anión que se forma se estabiliza por resonancia en el anillo, pero no son tan ácidos como los carboxílicos, pero sí más que el agua. En la nomenclatura a seguir en estos casos se forma el anillo aromático, el cual hemos visto en clase. Se forma un anillo con 6 carbonos. En el ejemplo que se tiene a continuación, en el carbono 1 se encuentra el OH, que vendría siendo el fenol. En el carbono 2, dependiendo de cada estructura de los ejemplos que se muestren, en el grupo 2 se tiene un etil. En el caso del nombre de este compuesto sería 2-etil porque se encuentra en el carbono número 2. 1, en lugar de poner un OH o un hidroxilo, se pondría el nombre de fenol. En este caso, el nombre sería 2-etil-1-fenol. Otro grupo muy importante son los alcoholes. Su grupo OH puede perder un protón, pero son ácidos muy débiles. Su acidez varía dependiendo del grupo R. Si R es electronegativo, el alcohol será un poco más ácido. Un ejemplo muy claro de esto es el etanol. Para la nomenclatura de este tipo de grupos se necesita prestar demasiada atención en el nombre de la cadena porque puede presentar muchos errores de manera muy fácil. Primero tenemos que seguir el paso de identificar la cadena principal, la cadena más larga de carbonos que incluye el grupo OH. Después sería numerar la cadena principal iniciando desde el extremo más cercano al OH. Escribir el nombre completo sería escribir el sustituyente en orden alfabético indicando su posición más el nombre de la cadena, la posición del OH y su terminación será en ol. En el ejemplo que se muestra, se tiene una cadena de 7 carbonos. En el carbono 2 se encuentra el alcohol. En el carbono 4 se encuentra un etil. En el carbono 6 se encuentra un metil. La cadena, al ser de 7 carbonos, tendría el nombre de heptanol. Por lo tanto, el nombre de la cadena sería 4-etil, 6-metil, hepta. Como se tiene el alcohol en el segundo carbono, se pondría el 2 y después se pondría la terminación ol, lo que quedaría a prestar demasiada atención en esos detalles porque si no el nombre cambiaría totalmente. Por lo tanto, el nombre total de la cadena quedaría como 4-etil, 6-metil, hepta, 2-ol. Ahora mostraremos ejemplos de bases comunes en química orgánica. En el grupo de las aminas derivadas del amoníaco, donde uno o más hidrógenos son reemplazados por grupos orgánicos. Estas actúan como bases porque el nitrógeno tiene un par de electrones libres que puede aceptar un protón. En el caso de las aminas se tienen aminas primarias, secundarias y terciarias. En el caso de la nomenclatura, básicamente las aminas primarias son un poco más fáciles de nombrar, pero todos siguen los mismos pasos para el nombre. En el caso de las aminas, me centraré en el ejemplo de la derecha, que se tiene una cadena de 4 carbonos, por lo tanto es un butano. En el carbono número 1 se tiene lo que vendría siendo la amina y en el carbono número 3 también una amina de su mismo tipo. En este caso sería 1,3 butano y terminaría en amina. Pero en este caso se tienen 2 aminas, en este caso sería diamina. Por lo tanto, el nombre sería 1,3 butano diamina. Yo les hablaré de la influencia en biomédica que tiene la acidez y la basicidad. Pues son compuestos orgánicos que tienen una influencia clave en la biomedicina,
ya que afecta directamente cómo funcionan las moléculas biológicas en el cuerpo. Y eso puede que cómo ocurren las reacciones químicas y puede que cómo actúen los fármacos. El papel de la acidez y la basicidad en biomédica. Existen 4. La actividad enzimática, transmisión de señales, transmisión de neuronas y las enfermedades. Las actividades enzimáticas, muchas de las enzimas requieren condiciones ácidas o básicas específicas para funcionar correctamente. Uno de los ejemplos es la pepsina. La pepsina en el estómago. Necesitas un ambiente de ácido para dirigir proteínas, mientras que las enzimas en el intestino delgado requieren un ambiente básico, ¿no? Transmisiones de señales. La acidez y la basicidad pueden influir en la interacción de moléculas de señales como sean hormonales o neurotransmisores, con sus receptores. Esto es afectando la cascada de reacciones que conducen las respuestas celular. Transmisión de neuronas. El pH y la concentración de iones está relacionado con la acidez y la basicidad. Esos son cruciales para la transmisión de señales nerviosas a través de la sinapsis, como comenté antes, de que son hormonales o neurotransmisores. Enfermedades. Es el desequilibrio en la acidez y la basicidad, como la acidosis o la alcalosis. Los acidosis, el pH es demasiado ácido. Las causas, por ejemplo, es diabetes no controlada o fallo renal o intoxicación. Y la alcalosis, su pH es demasiado básico. Por ejemplo, sus causas pueden ser de que vómitos excesivos, hiperventilación o consumo excesivo de antiácidos. Estos dos pueden ser indicadores de enfermedades y afectar el funcionamiento de los órganos. En ingeniería biomédica, la acidez y la basicidad son importantes en varias áreas. Por ejemplo, en el diseño de biomateriales, es importante en los implantes, prótesis o dispositivos médicos que se introducen en el cuerpo, que deben ser compatibles con el pH de los fluidos corporales, normalmente alrededor de 7.4. Ese es un material que altere el pH, que puede causar inflamación, rechazo o corrosión. El cultivo celular y biotecnología es el control del pH, es esencial en los cultivos de células humanas o bacterianas para mantener un ambiente óptimo para el crecimiento celular. Los sensores y biosensores. Algunos son sensores biomédicos que miden el pH de tejidos o flujos corporales, como puede ser la sangre o la saliva. Eso es para diagnosticar enfermedades, como anteriormente lo comenté. En farmacología y liberación de fármacos, los medicamentos pueden estar diseñados para liberarse en ciertas condiciones de pH, como en el estómago ácido o en el intestino más básico, ¿no? El conocimiento del pH ayuda a diseñar cápsulas como recubrimientos que se disuelven en lugares adecuados del cuerpo. La corrosión de dispositivos implantables. El pH de los fluidos corporales pueden influir en la corrosión de los dispositivos metálicos implantados. Materiales como el titanio se eligen porque estableces con condiciones fisiológicas. Activación de medicamentos. Profármacos. Algunos medicamentos se administran en forma inactiva y se activan en el cuerpo por cambios de pH o por reacciones de ácido-base. Formulación farmacéutica. Aquí el pH afecta la estabilidad química de los medicamentos.
También influye en su solubilidad. Son ácidos, pues los ácidos se disuelven mejor en medios básicos y los bases se disuelven mejor en médicos ácidos. El diagnóstico clínico es el análisis del equilibrio entre el ácido y base en sangre arterial. Es esencial para detectar enfermedades pulmonares y evaluar el estado de ácido base en el diabetes o insuficiencia renal. pH en el cuerpo humano. El pH en el cuerpo humano, el rango normal del pH en la sangre es de 7.35 a 7.45. El desbalance del pH puede causar acidosis, que el pH es menor que 7.35, pues eso es una fatiga, confusión, ritmo cardíaco irregular. Y los alcalosis el pH es mayor que 7.45, pues esto puede ser mareos, espantos musculares o irritabilidad. Sensores del pH, biosensores. Las aplicaciones son de que para controlar el pH en heridas, monitoreo de pH gástrico en el tratamiento de úlceras, sistemas portátiles para medir el pH en la saliva o en el sudor. Por ejemplo, las cápsulas ingeribles con sensores que miden el pH estomacal para detectar enfermedades gastrointestinales. Liberación controlada de fármacos. Ciertas nanopartículas o polímeros cambian con el pH, pues liberando medicamentos en zonas específicas. Los tumores tienen un pH más ácido y se diseñan fármacos que se liberan solo en estas zonas. En el estómago, pues el pH es de 1 a 3 y con el intestino delgado su pH es de 6 a 7.5. Pues se ajustan recubrimientos estéricos. Biomateriales y pH. Implantes como marcapasos, stents, prótesis deben resistir la corrosión por fluidos corporales. El pH corporal pueden cambiar por infecciones o inflamación, pues eso puede afectar al material del implante, ¿no? Se desarrollan materiales inteligentes que cambian su forma o propiedades con el pH, pues para adaptarse al entorno corporal, ¿no? Pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.